como que ese bueno, como que se esforzó y ese no tuvo éxito, y lo ponen de tal forma como que el que está viendo la película empatiza queriendo como que el actor le vaya bien. Entonces, a eso le llaman valiente porque se atrevió a arriesgar su vida incluso por hacer lo que está indebido. Pero nosotros no vamos a hablar de esa valentía, porque en sí eso es cobardía verdaderamente. Pero vamos a hablar de la valentía de lo que es el Hijo de Dios. Amén. Y nos vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 11. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 a 19. Vamos a leer. Amén. Dice así la palabra de Dios. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Y ese es el número de los valientes que David tuvo. Hansobea, hijo de Amoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Padamín, estando allí junto a la batalla de los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Tres de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: quien me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, y es que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdame, Dios mío, de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Amén. Y aquí está hablando, Primera de Crónicas, sobre el ejército que David tuvo, pero está destacando las grandes hazañas que hicieron todos esos hombres que eran valientes de David. Y yo quisiera como hacer tipo de analogía para sacar una buena enseñanza para la edificación nuestra acerca de lo que hicieron estos valientes. Amén. Y el primero que vemos ahí, de los 3 valientes, fue a Hansobea, en el capítulo 10, perdón, versículo 10. Amén. El 10 y el 11 dice: estos son los principales varones de David, que tuvo y que les ayudó en su reino, con todo esto para ser rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que tuvo David. Hansobea, hijo de Amoní, caudillo de los 30, el cual blandió con su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Y yo quisiera que analicemos una cosa, hermano, porque no estamos hablando de que esta persona vivía en el tiempo moderno, que andaba con un tanque, acababa con todas las personas, o no era una persona que andaba con un rifle a la distancia, cualquier cosa. Era una persona que ni siquiera con un arma andaba, era con una lanza que andaba. Y la lanza es un arma que es cuerpo a cuerpo. Y este hombre tenía una cosa, hizo una cosa que es de admirar. Mató a 300 personas con una sola lanza. Pero hay que entender una cosa primeramente.
dice, y Jehová los favoreció con gran victoria. ¿A qué me refiero con todo esto? Hatzobeam, así se llama. Hatzobeam era una persona que si pudo hacer una hazaña era porque Jehová estaba con él. Él por su propia cuenta no iba a poder hacerlo. Así como todos los hombres del Antiguo Testamento cuando hacían grandes hazañas, como la que Sansón hacía, todas esas las hacían por una sola causa, y era porque Jehová estaba con ellos. Porque fuera de Cristo, de Jehová, de Dios, no podían hacer otra cosa, porque eran hombres comunes, tal como tú como yo. Pero hay una cosa a resaltar de este hombre, y es que para tú pelear en una ley y matar a 300 personas, tú no puedes hacerlo de casualidad. Tú tienes que tener determinación y ser valiente para enfrentarte delante de la prueba. Amén. Entonces, este hombre era un hombre que fue con mucha determinación a pelear por causa de lo que quiso su Señor, que en ese caso era David, su rey, porque como decía en el versículo, él lo hacía con el único fin de ayudar a David a llevar a su rey. Amén. Y me gustaría ir a Mateo 10, del 34 al 39. Mateo 10. Amén. Mateo 10, del 34 al 39. Amén. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner distinción al hombre contra su padre, a su hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos de los hombres. Amén. A los enemigos del hombre serán los enemigos de los hombres serán sus de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Ahora, ¿por qué yo decidí tomar esta cita bíblica? Porque en aquel tiempo eran enemigos físicos, en ese caso eran los filisteos. Pero ahora nosotros tenemos un enemigo espiritual. ¿Y cuál es ese enemigo? El diablo, la carne y el mundo. Entonces, nosotros ya no estamos luchando contra personas como antes lo hacía. Ahora tenemos luchas espirituales. ¿Y por qué Jesús dijo que no piensen que yo voy a traer paz a este mundo? Y es por una sola causa que lo dijo. Porque Cristo es causa de división. Porque mientras tú estás con el mundo, tú eres del mundo y eres un aliado. Pero cuando Cristo te rescata y te salva, ahora tú te constituyes enemigo de lo que antes eran tus amigos. ¿Y por qué Jesús no pone tan radical? Porque pone a padre, madre, hijo, nuera, suegra, hermanos, incluso su propia vida. ¿Por qué Jesucristo lo puso así? Porque sabía una sola cosa: que cuando tú veas con tu padre y tú digas eso está mal, tu padre se va a levantar contra ti. Cuando tú vengas y tu hijo le diga tú estás mal con otra cosa, entonces tú te vas a poner en contra de tu hija. Y así va a empezar China a pasar cada vez más divisiones por causa de Cristo. Porque los que son hijos de Dios son valientes y están determinados incluso a dejar lo que más aman por causa de seguir el Evangelio. Nosotros debemos de tener en cuenta, de tener siempre pendiente, que Cristo es lo más valioso para nosotros y que nuestra mayor causa por la cual de vivir es por hacer su voluntad. Y si lo que es pecado, debemos llamarlo pecado y no consentido porque sea familiar mío o porque lo consideramos cercano. Amén. Así como ese hombre estuvo determinado a pelear con los filisteos sin importar lo que pasara con su vida, así nosotros debemos luchar contra las artimañas del enemigo sin importar nuestra vida. Y como termina ese versículo en Mateo 11, Mateo 10, el versículo 39, me parece que es verdad. Amén. 10:39 dice: amén. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Debo entender algo, hermano. Si Hazabeán hubiera pensado en sí mismo, él fácilmente hubiera pensado: yo no voy a lanzar a la guerra porque estoy pensando demasiado.
demasiado, esa vida no vivida. O sea, literalmente matar 300 personas, enfrentarse a las 300 personas, y en cada oportunidad tiene la probabilidad de que te maten. Pero él nunca consideró la muerte como algo a que temer. Entonces nosotros debemos entender algo, nuestra vida no nos debe importar en absoluto, siempre y cuando sea por la causa de Cristo Jesús. Amén. Seguimos, vamos a Crónica. Amén. Crónica, capítulo 11, versículo 12 al 14. ¿Verdad? Si quieren más grabar, vamos a viendo. Tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Palamín. Estando allí, junto a la batalla, los filisteos, de la batalla de los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de las parcelas y la defendieron, y vencieron los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Amén. Hay una cosa, en otra versión de la Biblia, aquí dice el pueblo huyó, pero en otra versión de la Biblia habla como que más o menos como lo que peleaban, el pueblo, o sea, el ejército estaba huyendo. Sin embargo, David y Eleazar eran personas que no huyeron. Ellos se pusieron en medio de esa era un campo, o sea, para ser era un campo. Entonces, un campo lleno de cebada. Y ellos, en vez de retroceder para dejar que los filisteos arrasen con eso, ellos se enfrentaron, se pararon enfrente y lo enfrentaron y los vencieron porque Jehová los favoreció. No lo vencieron porque eran grandes ellos. David no lo venció y Eleazar porque eran súper fuertes, súper dotados, sino porque Jehová lo había favorecido con gran victoria. Y así nosotros debemos aprender de aquí. Y es que nosotros, como he dicho, tenemos una batalla espiritual. Pero ¿qué hicieron esos hombres cuando enfrentaron el problema? Ellos no huyeron delante del problema, sino que lo enfrentaron. Pero no lo enfrentaron solo, sino que lo enfrentaron con Jehová. Y así nosotros, los problemas de nuestro día a día, podemos enfrentarlos con Jehová, o sea, con Dios. Amén. Y para eso me gustaría ir a Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Efesios 6, del 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad, con las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día del mal, y habiendo acabado, estar firmes. Amén. Y aquí hay algo interesante. Pablo nos amonesta a tomar todas las armaduras de Cristo Jesús, para que podamos estar firmes y poder luchar contra todas las hechanzas que el diablo ha puesto contra nosotros. Amén. Entonces, nosotros, más adelante, empezar a especificar cuáles son todas las armaduras que Dios nos ha dejado a nosotros para poder batallar. Hoy no la vamos a especificar, pero quiero darle una cosa a esto. Y es como esos hombres se fortalecieron en el Señor favoreció para tener una gran victoria. Así nosotros podemos fortalecerlo en el Señor para que nos dé la victoria. Amén. Y debemos tener una cosa, como decía ahí, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Nosotros como cristianos tenemos 3 enemigos principales, que son la carne, el mundo y el diablo. Y estos 3 siempre se oponen en contra de nosotros para que nosotros no le demos la gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros vamos a explicar otra cosa cuando a cada uno lo tenemos. Empezando primeramente con la carne. Y la carne
En Mateo, Marcos 3 dice, velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nunca va a querer estar dispuesto para adorar a Dios. La carne siempre se va a poner en contra de adorar a Dios. Incluso, hermano, la carne, todo lo que tenga que ver con el Espíritu de Dios, relacionado con Dios en absoluto, la carne siempre va a querer ponerse en contra de nosotros. Por eso nosotros debemos tener determinación, como la tuvo el primer hombre, para enfrentar a su enemigo y enfrentarnos ante lo que la carne nuestra lo quiera presentar, así como lo hizo Eleazar y David. Amén. Porque muchas veces la carne nuestra no quiere orar. Muchas veces la carne nuestra no quiere que nosotros veamos la palabra, que nos edifiquemos mutuamente, que vengamos y congregamos. Muchas veces la carne, cuando nos atacan a nosotros, lo primero que la carne quiere hacer es que el orgullo se levante. Porque yo me siento demasiado alto, o porque yo siento que yo no merezco tal cosa. Sin embargo, Jesucristo, que no merecía nada de lo que pasó, y sin embargo callado nunca se quedó, nunca murmuró. Sin embargo, permaneció siempre siendo fiel, y ese es el modelo que nosotros debemos seguir, a Cristo Jesús, para que nosotros permanezcamos siendo firmes, así como nosotros firmes. Que cuando la carne se quiera levantar, nosotros no debemos dar al diablo, a la carne. Amén. Otra cosa que tenemos aquí es el mundo. El mundo es otro de los enemigos que tenemos nosotros especial. Y para eso vamos a estudiar aquí con Efesios 4, versículo 17. Amén. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos caen, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Amén. ¿Y por qué yo puse esas bíblicas? Porque aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso a que no sean como gentiles. Y especifica muchas cosas de los gentiles. La primera que dice es que no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El mundo, ¿cómo que vive? El mundo vive en una constante vanidad. Hoy viene que sale el iPhone 13, el 14, el año que viene el iPhone 15, que funciona perfecto, pero yo no sé el 16 porque dice que trae una nueva cosita y ya por eso lo quiero. Siempre vive constantemente como evolucionando en lo último para estar a la moda, pero verdaderamente no lo hacen por una necesidad, sino porque es un vacío vano que quieren llenar y no encuentran que llenarlo. O muchas veces viven buscando verse lo más perfecto, lo más hermoso, lo más bien posible, pero siempre, por pequeño que sea el detalle, viven como perfeccionándose, porque siente un vacío que la belleza quiere que lo va a encontrar. O incluso la riqueza, la vanagloria de sentirse, tener un gran nombre, o ser reconocido por el mundo. El mundo constantemente vive con una mente vana, queriendo ser lo mejor en algo que es totalmente vano. Si ustedes se ponen a fijar a personas que no conocen a Cristo, se darán cuenta que ellos buscan un propósito en esta vida, pero cuando se ponen a analizar su vida, notan que ese propósito que ellos tienen es un propósito totalmente vacío. Y nosotros no podemos estar así, con una mente llena de la vanidad de este mundo. Ahora, ¿cómo el mundo se llena a lo suyo con la verdad de este mundo? A través de lo que le transmiten. O sea, el mundo le enseña, le enseña lo que es vano. Y los hombres quieren hacer eso porque no está la moda. El mundo le dice lo que es vano y ellos lo quieren escuchar porque es lo que le han enseñado. Y nosotros como creyentes no podemos vivir en la vanidad de este mundo. ¿Cuántas veces pasamos tiempo en el celular y pasamos horas y horas en redes sociales y al final tú te pones a pensar qué hice el día de hoy? Y al final algo totalmente vano. Y el mundo vive así verdaderamente. El mundo, mucha gente vive y trabajando, y cuando llega el día, nomás piensa, ¿qué hice con la vida mía? Le pasó la vida por los ojos y buenas se dieron, porque vivieron en una total y absoluta vanidad. Pero como dice aquí en Efesios 4, su mente está entenebrecida por la vanidad de este mundo. Y nosotros no podemos vivir así, guiándonos por
de la vanidad de este mundo con los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Otra cosa que dice aquí, tener el conocimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, porque por la ignorancia que en ellos está. Amén. Otra cosa que tiene el mundo es que ellos viven en esa constante vanidad, pero no solamente viven en esa constante vanidad, sino que tienen el conocimiento total y absolutamente entenebrecido a la vida de Dios, por la dureza de su corazón quizás. Amén. Por la dureza que hay en su corazón. ¿Cuántas veces no viene gente del mundo así y quieren muy bien aconsejar a nosotros a que vivamos vanamente como ellos viven? O sea, ellos vienen, se deleitan en la vanidad de su mente y no solamente conforman con eso, sino que los que están caminando rectamente delante de Dios quieren que también caminen como ellos caminan. Entonces, el mundo vive de esa manera, y nosotros como creyentes no podemos vivir de tal manera. Amén. Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda altivez toda clase de impureza. Es una persona que vive tanto tiempo en lo que es pecaminoso que ya se ha perdido toda sensibilidad con lo que tiene que ser con Dios. Ustedes no se dan cuenta que la persona mientras más pecaminosa es, después más dura de Dios. Y es por esa razón, porque ya tienen conocimiento tan entenebrecido, viven tanto en lo que es toda clase de impureza, que ya sinceramente no pueden distinguir ni siquiera lo que es bueno, lo que es malo, lo que es temer a Dios y lo que no es temer a Dios. Porque tienen una vida total, o sea, viven constantemente en esa impureza que ya ellos no validan como algo bueno. Si tú vives constantemente haciendo lo que es malo, el día que ellos digan que es malo, tú no lo vas a percibir como algo malo, sino tú vas a percibir como que el que te está diciendo eso, tú lo vas a percibir como que eres el malo. ¿Pero por qué razón? Porque tú estás acostumbrado a ver eso como que es bueno, ¿verdad? O sea, ya se han acostumbrado tanto a lo que es el pecado, que ven el pecado como que lo que es bueno y como si es lo único que uno se llena esa vida. Y algo curioso de todo eso. ¿Por qué yo leí todo esto? Por una simple razón. Porque aquí están los gentiles, pero nosotros como cristianos, ¿dónde vivimos? Estamos viviendo en un mundo lleno de vanidad. O sea, estamos todo el tiempo, decirlo así, rodeados de personas que no son creyentes, rodeados de personas que tienen ese tipo de pensar, rodeados de personas que solamente saben rebelarse contra Dios. Y cuando nosotros estamos en medio de ellos, a nosotros nos miran raro. ¿Por qué? Porque para ellos lo normal es vivir pecando y rebeldía contra Dios. Y cuando ven personas que viven conforme a la voluntad de Dios, personas valientes que saben lo que han venido a este mundo, que saben cuál es su llamado, lo miran como extraño. Y nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que en el mundo nos quiere inculcar a nosotros. A los niños y a los pequeños en las escuelas les están enseñando que el pecado tiene que ser como algo bueno y como que es válido. ¿Cuántas cosas no se le quiere inculcar hoy en día a los niños? Y no solamente a los niños, sino también a los jóvenes. Y por la música, por las redes sociales, por internet, por todo el medio comunicativo, lo único que tú estás enseñando es rebeldía en contra de Dios. Y nosotros vivimos constantemente siendo atacados por el mundo, enseñando, que Él nos enseña a nosotros que eso es lo que debemos hacer. Porque el mundo no se complace solamente con hacer lo malo, sino que el mundo procura hacer que tú y yo hagamos también lo que es malo, para revelar en contra de Dios. Amén. Y el último enemigo que tenemos nosotros es el diablo, y eso todos lo sabemos. Pero hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Aunque el diablo sea quien gobierne todas esas cosas, tenemos uno que es más fuerte que el diablo, que fue Cristo Jesús. Y Él fue el que venció por nosotros. Y nuestra confianza está en Jesucristo. De que nosotros, aunque todo eso suene muy fuerte, porque verdaderamente no es fácil, tú te vas a pensar, si me voy para afuera, el mundo me está atacando. Si me quedo solo, mi propia carne me está atacando. Y todo eso, tanto la carne como el mundo, está siendo gobernado por el diablo. ¿Cómo yo voy a poder vencer? Entonces nosotros, gracias le damos a Jesucristo, de que por Él nosotros podemos vencer, porque Él venció por nosotros. Amén. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 4.
capítulo 4, versículo 4. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Nosotros lo hemos vencido porque Cristo venció. Así como esos hombres que estaban viendo al principio estaban venciendo a todos los filisteos porque Cristo nos favoreció a ellos. Así nosotros también vivimos hemos renacido, somos nuevas criaturas y ahora podemos enfrentar el pecado, no porque somos sabios, porque somos fuertes, sino porque mayor es el que está con nosotros y Él venció lo que ningún hombre pudo haber vencido. Amén. Amén. Vamos a buscar en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Amén. Dice así la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y yo quiero que analicemos eso. Bien. Amén. Justicia de Dios. Bien. Ok, gracias. Entonces, yo quiero que analicemos esta situación. Porque Cristo venció por nosotros, pero muchas veces no analizamos lo que Cristo hizo. Aquí dice: el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Y eso yo creo que lo analicemos, porque nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos con el conocimiento total y absolutamente entenebrecido, vivíamos rebelados en contra de Dios, vivíamos pecando constantemente y ni siquiera asimilábamos el pecado como algo bueno, como algo malo, sino que lo mirábamos como algo bueno y nos deleitábamos en el pecado. Y después de Cristo, ahora luchamos contra el pecado. Yo creo que analicemos eso. Antes de Cristo vivíamos constantemente pecando y ahora después de Cristo luchamos contra el pecado. Sin embargo, aquí la palabra dice que Jesucristo ni siquiera conoció lo que era el pecado. Jesucristo nunca pecó. Sin embargo, todos nuestros pecados, lo que cometíamos antes de conocer a Cristo y lo que cometemos después de Cristo, todo pecado, Cristo lo llevó a la cruz y lo puso en su propio cuerpo, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser justicia de Dios y podamos entrar perfectos en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no se entra con pecado, dice la palabra, sino que entra solamente perfecto. Y la única forma en la que nosotros podemos ser perfectos es si Cristo Jesús nos purifica con su preciosa sangre. Amén. Porque nosotros, en nuestra propia justicia, nadie puede hacerlo. Porque por más justo que aparezca esa persona, en un punto ha quebrantado la ley. Sin embargo, Cristo en ningún punto la quebrantó. Y todos los méritos que Él hizo, nos lo entregó a nosotros para que nosotros, por medio de Él, podamos ser salvos. Y todo el castigo que tú y yo merecíamos, lo puso sobre su cuerpo y lo llevó a la cruz para salvar a nosotros. Esa fue la mayor victoria que tuvimos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Volvamos a Crónicas. Amén. Crónicas capítulo 11, versículo 15. Amén. Y 3 de los 30 principales descendieron a la piña de David, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Rafael. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Deseó David entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 hombres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta
y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Amén. Entonces vamos a ver. Yo quiero que analicemos una cosa aquí. Fueron 3 hombres dentro se metieron en un ejército de filisteos y salieron corriendo para allá solamente para agradar a David. Era su rey. O sea, estas personas arriesgaron su vida en medio de un campo de enemigo por el simple hecho de que su rey deseaba liberarlo, porque tenía sed, dice la Biblia. En otra versión, aquí no se deseaba. Pero yo quiero que analicemos todo lo que esos hombres hicieron y que ve que uno puede aplicar en su vida. Amén. La primera que podemos ver estos hombres es que fueron hombres diligentes. O sea, David le dijo, David deseó beber agua. Y esos hombres no dijeron para cuánto la quiere, o si hay que hacerlo ahora, sino que esos hombres rompieron por el campo enemigo. O sea, ellos fueron diligentes a hacer lo que su Señor deseaba que ellos desearan. Entonces, nosotros así mismo debemos ser diligentes para que nuestro Señor requiere que nos hagamos. Amén. Primero vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, capítulo 11. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Pero yo quiero poner la parte. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Nosotros como cristianos debemos entender una cosa: no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y si vivimos para el Señor, debemos hacer las cosas para que el Señor le agrade, no para que a mí me agrade. Amén. Muchas veces nosotros queremos vivir como, vamos a ponerlo así, voy a leer la Biblia, pero lo leo ahorita, primero déjame usar mi teléfono, o déjame descansar, que llegue cansado. Muchas veces venimos y no queremos, o sea, venimos y oramos, pero lo hacemos como una forma como por salir del paso, y nosotros no debemos orar así. Nosotros muchas veces hacemos lo que es una oración rutinaria, que es que yo vengo, me levanto, Señor, gracias por tal cosa, por tal así, un nuevo día, amén, y voy por ahí. Y luego en la noche para acostarse y ya. Pero nosotros no debemos ser así, sino que como estos hombres, cuando vieron cuál era el deseo de su Señor, ellos inmediatamente salieron a complacer el deseo de su Señor. Así nosotros debemos de complacer los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en su palabra dice que nosotros debemos de orar sin cesar. O sea, constantemente viviendo en oración. No solamente en oración rutinaria, sino que yo, si el Espíritu me pone en mí, que deje todo lo que estoy haciendo y que me traiga invitación para poder orar, inmediatamente yo cierre todo lo que está haciendo y me vaya al cuarto a poner en actividad con el Señor. Porque así es que el Señor se glorifica en nosotros. Muchas veces también con la palabra, sentimos en nuestro espíritu querer leer la palabra, pero venimos y las cosas de este mundo, los afanes, o nuestro mismo pueblo lo quieren reaccionar con el cansancio o con la adicción del entretenimiento. Pero sin embargo nosotros no podemos estar dando lugar a la carne, sino que debemos de vivir para el Señor. O sea, diligentemente ir a hacer lo que el Señor nos pide a nosotros. Amén. Que si uno es una persona y hay que predicarle, que no estemos dudosos si hay que predicarle o no, sino que diligentemente vayamos a predicarle, porque no sabemos si será el último día que el Señor nos ponga en nuestro camino. Y no solamente predicar, sino también de dar testimonio de Cristo Jesús. Porque muchas personas son cristianas, pero se avergüenzan en un sentido de dar testimonio, y son como personas que son como tímidas, pero nosotros no podemos vivir con esa timidez, sino que nosotros debemos, de donde quiera que uno vaya, ser diligentes, procurar dar testimonio de que somos cristianos, para que los que no son cristianos vean el testimonio de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Yo recuerdo una vez, cuando yo comencé verdaderamente a buscar a Dios,
que fue así más o menos. Yo le dije a mami que yo, o sea, tanto que yo he escuchado la historia de Linas y nunca ni siquiera la he leído, porque Pablo me la había contado muchas veces y la conocía porque la escuchaba, nunca la leía. Entonces yo le dije a mami, no es la historia de Linas, pero he oído que es la primera de Reyes, el 18, por ahí, 17. Y yo fui y lo leí. Y en un solo día la historia completa, pero me encantó tanto que seguí leyendo la historia de la Cal y sobre ella, y leí muchos capítulos, recuerdo yo. Pero hubo algo curioso, y es que la próxima vez que yo leí la Biblia fue en 3 semanas. O sea, me enamoré tanto el primer día, pero la experiencia de era tan grande que en 3 semanas fue que yo volví a leer la Biblia. Y la leí porque yo fui a la hermana Sori, y le dije yo a Sori como que yo siempre como que tengo ese deseo de querer leer la palabra, pero como que siempre como que los juegos, el entretenimiento y las cosas, como que no me dejaba a mí, o sea, me entretenía y no hacía nada. Ella me dio el consejo más sabio que yo escuchaba. Ella me dijo, cuando eso es el Espíritu Santo que lo pone en ti, y cuando tú sientes el Espíritu Santo, deja todo lo que tú estás haciendo y ponte a leer la palabra. Y yo recuerdo que eso fue un viernes de la noche. No sé si fue después cuando llegué a la iglesia, a la casa, que yo vengo y me pongo a usar el teléfono. Entonces iba a empezar a jugar. Y ahí mismo sentí yo leer la palabra. Y yo vine, apagué el teléfono. Y aunque mi carne deseaba, como un sentido, como querer quedarse jugando, yo lo que hice fue obedecer radicalmente. Ni siquiera lo consideré, sino que lo apagué. Y fui diligentemente, busqué mi Biblia y empecé a leer la Biblia. Y de ahí en adelante no paraba de leer la palabra. Porque cuando uno es diligente, Dios obra en nosotros. Porque Dios, o sea, ¿cómo dice? Dios da a los grandes. Pero nosotros, cuando buscamos a Dios verdaderamente de corazón y somos diligentes, entonces Dios hace la obra en nosotros. Pero nosotros dejamos utilizar. Amén. Otra cosa que podemos ver de esos hombres fue que no pusieron excusa. Porque considerémoslo bien. 3 hombres pasaron por el medio de un campamento porque su rey quería agua. Cualquiera dice, espérate, David, no quiere otra cosa, no. Porque pasar por el mundo no está fácil. Sin embargo, ¿qué hizo David? ¿Qué hicieron esos hombres? Ni siquiera lo pensaron, sino que fueron corriendo sin poner ningún tipo de excusa. Nosotros así, en lo que requiere para el Señor, no podemos poner excusas, porque es para el Señor. Y aquí yo puse una de las muchas excusas que los cristianos suelen usar. Por ejemplo, en cuanto a los problemas matrimoniales, los hombres suelen decir, es que mi mujer es así. Mi mujer hace esta cosa, hace esto y esto y lo otro, y hasta que ella no cambie, yo no me voy a someter. O las mujeres vienen y dicen, no, porque él me maltrata, me habla mal, él no me hace conmigo, y hasta que él me maltrate y yo me sienta mala, yo no me voy a respetar, o no me voy a someter a lo que me dice. Entonces, muchas veces ponemos excusas para no querer obedecer la voz de Dios, porque muchas veces, tanto el hombre como la mujer creen que si se someten a lo que dice la palabra, creen que están sometiéndose a la mujer. Y no es lo mismo decir no a la voz de Dios. Entonces, la pregunta ahí es, ¿hasta cuándo tú vas esperando que sea la otra persona que dé el primer paso para empezar a obedecer lo que Dios te manda? Porque si tú estás pensando si tú estás esperando que sea tu esposo el que empiece a amarte para que tú vayas a respetarlo, tú vas a seguir la misma, porque ella va a pensar lo mismo. Hasta que mi mujer no empiece a respetarme, yo no la voy a valorar. Entonces, nosotros no podemos poner excusa, sino que debemos dar el primer paso, siendo diligente en lo que el Señor nos manda. Amén. Otra de las excusas que se suele usar mucho es para no arrepentirnos del pecado, es decir, que la culpa es del otro. Es que mi papá es así, que mi mamá, que mi hermano, que el amigo, que a mí me trata mal, que eso. Entonces nos victimizamos para no querer cambiar y no querer dejar ese pecado. De ese orgullo que está en nosotros, no querer dejarlo, y por eso mismo como si fuera victimizarnos, echándole la culpa a nosotros. Pero la Biblia no nos enseña a nosotros, espera que el mundo cambie para que el mundo cambie, sino que la Biblia nos enseña que Cristo no cambia a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades que estamos pasando. Porque el cambio no empieza a trabajar de afuera, sino que Cristo empieza a hacer un cambio dentro de nosotros y luego dentro de nosotros se empieza a ver de afuera. Amén. Otra de las excusas que se utiliza mucho es de no querer ver la congregación. Que me queda muy lejos, que estoy muy cansado,
trabajo no me deja, que allá me tratan mal, que allá no saben predicar, que tal persona me cae mal, pero lo hacen simplemente porque no quieren obedecer a la voz de Dios cuando dicen no dejamos congregarse. Porque al final, por todas las excusas, solamente están tapando una sola cosa, y es la rebeldía de nuestro corazón, de no querer cambiar nuestra situación. Amén. En Santiago 4, versículo 7, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Pero hay una cosa curiosa, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. No dice no dice como el diablo va a huir de nosotros, después ustedes resistan, y después si quieren someten a Dios, sino que lo pone en un orden específico. Primeramente hay que someterse a la voz de Dios. Entonces, después que nos sometamos a la voz de Dios, que nos sometemos a la voz de Dios, entonces viene, nosotros resistimos en Cristo Jesús, porque la única forma que podemos resistir contra el pecado es si nos sometemos a la voluntad de Dios. Y entonces, cuando nos sometemos y resistimos, entonces el diablo no puede salir bien. Entonces, nosotros no podemos pretender poner excusa para que luego sea, vamos a decir, como que yo hago una oración natural nosotros. Porque muchas veces la persona para arrepentirse quiere como, y no me entienda, pero muchas veces quiere como que sea como que Dios se le revele para que ellos dejen de pecar. Y lo que la Biblia nos enseña es que nos arrepintamos, obviamente sometiéndonos al Señor. Amén. ¿Se entendió eso? Porque no te parece confunda esa palabra, ¿verdad? Amén. Otra cosa que podemos ver de esos hombres, es la obediencia que ellos tenían. Porque David deseaba eso y ellos obedecieron a la voz del Señor. Así nosotros en todo tiempo y en todo lugar, sin importar las circunstancias, debemos someternos. Y aquí yo quiero poner una de las muchos siervos de Dios que se sometieron al llamado que Dios le había dado. Por ejemplo, David, Dios le mandó a que matara a Goliat, y David no lo pensó, sino que David fue y mató a Goliat. Daniel adoraba a pesar del decreto que el rey Darío le había puesto. Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de que lo amenazaron de ser lanzado al horno de fuego, ellos como quieran no se sometieron a la voluntad del rey, sino que se sometieron en obediencia a la voz de su Señor. Y así, si seguimos viendo a una persona, nos daremos cuenta que todas las personas se sometieron porque sabían que era su llamado, que era obedecer la voz de su Señor. Y así nosotros, como siervos de Dios, debemos entender cuál es el llamado que nosotros tenemos para someternos a la voluntad de Dios. Saber cuál es nuestro llamado, que es vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén.